Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 7:34 minutos aquí por Guatemala y estamos nuevamente ingresando a su pantalla móvil en este espacio que hemos titulado Argentina post-electoral, sus perspectivas. ¿Hacia dónde va Argentina? A nivel político y a nivel geopolítico estamos ya en la pantalla con Marcelo Montes. Marcelo Montes es un investigador, un profesor que conocemos desde hace algunos meses atrás, creo que fue en tiempo de pandemia que nos conocimos, alguien nos conectó, él nos asistió en varias oportunidades con varias entrevistas y de ello estamos agradecidos. Marcelo, muy buenos días. Saluda a la audiencia, por favor. Hoy nos toca hablar sobre Argentina post-electoral. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Marcelo, eh, entrando al tema y a la materia, son las 7:35 minutos, aquí son 25. ¿Cuál es tu primera reacción, así sentí pensar, horas después del balotaje y de los resultados? Bueno, la sensación que les quiero transmitir a los amigos de Latinoamérica es cierta sorpresa por el resultado. De hecho, de las 10 encuestadoras que hubo en las semanas previas, si bien la mayoría daba como ganadora a Javier Milei, no todas lo hacían precisamente por el margen de diferencia con el que ganó. Así que ese porcentaje ciertamente fue una sorpresa tanto para los que perdieron como para los que ganaron. Esa es la primera sensación que quiero transmitirles. La segunda tiene que ver con eh, el veredicto de las urnas, que fue claro respecto a la elección de octubre, y claro y contrastante, ¿no? Porque en esa elección, tal como había ocurrido en el 2015, había ganado el candidato oficialista, estuvo a 3 puntos de lograr evitar el balotaje, y ahora el número se revierte totalmente, eh, sin una gran parte del electorado que haya concurrido a votar por primera vez. En realidad eh, no hubo un gran aumento en el número de votantes, pero sí hubo un traspaso de votos de algunas coaliciones que habían votado por otras opciones al candidato Milei. Eh, lo cual revela una cierta legitimidad de origen para el candidato, por supuesto con la salvedad que esto es un balotaje y que mucha gente tiene que verse obligada a votar por una opción, ¿no? Y la tercera reflexión que podría hacerles es, bueno, eh, todas las incógnitas que encierra el ganador, ¿no? Tanto en relación a su propuesta como en relación al andamiaje político, institucional que tiene para enfrentar los desafíos, las mismas, los mismos dilemas que él mismo se planteó, eh, recuperar para la Argentina un sitial de privilegio a nivel mundial, terminar con muchas décadas de decadencia y demás, siendo que es un outsider de la política. Él era un panelista de TV, un economista que se dedicó toda su vida a la carrera universitaria, y nunca a la política, salvo en los 2 últimos años, producto un poco de la pandemia, y carece de un partido político, tiene muy poca representación parlamentaria, no tiene gobernadores en las provincias argentinas, es decir, no tiene ninguno de los factores de poder con los cuales se ha manejado este país en las últimas décadas, lo cual, es decir, toda comparación con Trump o con Bolsonaro es inútil acá porque realmente Milei es un outsider completo. Y esto genera temores respecto a la gobernabilidad del país, teniendo en cuenta todos los problemas que va a enfrentar, la soledad con la que se va a ver, excepto por la alianza reciente que ha tenido con Mauricio Macri. Eso podría decirles en principio. Mauricio Macri y la otra ex candidata que se alían ahora con Milei. En ese sentido, ¿es otra política, como él decía, Milei, o es más de lo mismo? Porque él había dicho que toda la política y todos tenían que morir para que él pueda vivir, pero ahora aparece de la mano. ¿Qué le parece eso? Bueno, sí, es una de las dudas, ciertamente.
hasta qué punto es el triunfo contra la casta, como él la llama, y hasta qué punto él mismo, digamos, el pez por la boca muere, ¿no? Es decir, él mismo también enfrenta su propia casta, digamos, porque este matrimonio reciente con Macri y con Bullrich, mucha gente se lo planteó como algo muy contrastante con su discurso original. Y además de Macri y Bullrich, bueno, hay muchos otros personajes tal vez menos conocidos, algunos ya están sonando para futuros ministros, incluso pertenecen al mismo peronismo, ¿no? Es decir, también hay que decirlo, no es que Milei le ganó al peronismo, hay parte del peronismo que ya estaba en Juntos por el Cambio, ya estaba con Macri, de hecho aportó fiscales para Macri y por lo tanto para Milei, eh, y aparentemente suenan algunos como ministeriables. Para no hablar de la pata económico-financiera, que también está involucrada, con cierto paso histórico, con Menem, el caso de Cavallo, eh, un par de operadores políticos de Cavallo son miembros del equipo de Milei, Kikuchi y Guillermo Franco, que suena como ministro del Interior. Efectivamente, hay serias dudas respecto a si este discurso contra toda la casta Milei lo va a poder llevar adelante, digamos, porque él tiene su propia casta. Digamos. En fin. Bien, estamos conversando con Marcelo Montes para las redes de Rondas Campesinas del Perú. También Minca Comunicaciones de Argentina. Estamos entrando también a su canal allí. Estamos entrando al carajo.org de Colombia y a otros canales aquí por Centroamérica, sobre todo Radio Victoria. A raíz justamente del resultado impactante, porque sí, genera emociones este resultado, no solamente para Argentina, sino para el continente. Y en ese sentido, Marcelo, entrando también ya a otra cuestión puntual, no hablaremos de ideología, porque al fin y al cabo no lo encuentro ninguna ideología, digamos, en mi ley, ¿no? Y sí, hay bastante, lo que diría, lo que diríamos, ¿no es cierto? Una locura, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que atrajo de Milei para ese segmento, digamos, mayoritario de electores con alto nivel cultural, refiriéndonos al nivel escolar? Porque Argentina es eso, amigas y amigos. Argentina, lo que tenemos para el continente es aquella sociedad, entre comillas, que ha accedido y ha tenido mayor grado de escolaridad que el resto, con excepción de Uruguay, podría ser, o algunos como Chile, pero sí, tiene mayor grado de escolaridad. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay varios factores que han incidido, ¿no? Eh, un factor ha sido la salida de la pandemia. Argentina tuvo una cuarentena eh, muy larga, bastante ineficaz, a pesar de que mucha gente valora el esfuerzo del gobierno, de los gobiernos en realidad, porque también están involucrados los gobiernos opositores en la lucha contra el COVID-19. El estado mental de la gente se deterioró bastante. Argentina tuvo muchos muertos a propósito del COVID y de la cuarentena dura que rigió. Milei es un poco producto también de eso, de esa especie de grito de libertad contra semejante grado de encierro. Eh, Eso por un lado. Por el otro lado, el hartazgo de la gente con la situación de deterioro económico, social, que lleva mucho tiempo, ¿no? No es una cuestión de criticar al kirchnerismo en el poder y demás. En realidad, el discurso contra la casta tuvo mucho efecto porque, bueno, toda la clase política quedó involucrada, incluso parte de la clase empresaria y clase sindical. En fin, eh, Argentina desde hace más de 20 años que al romperse todo el esquema de la convertibilidad y demás, que también tenía sus lados débiles, por supuesto, eh, ha entrado en una especie de cono de sombra, donde hay un marcado deterioro educativo, demográfico, sanitario y demás. Eh, Argentina no ha sido la excepción en tal sentido en el continente, a pesar de que en el continente hemos visto gobiernos progresistas
y de hecho los indicadores sociales han mejorado bastante en muchos países. Argentina ha retrocedido, partiendo de una situación que era bastante buena hace varias décadas atrás, pero por supuesto insuficiente, como tú dices, también con un piso más alto que el resto, tal vez, ¿no? Bueno, todo eso ha hecho eclosión para que aparezca una figura que emerge de los paneles de televisión, como Javier Milei, y la bronca, la angustia, las frustraciones y demás, mucha gente también se ha ido del país, eso también hay que decirlo, se haya canalizado hacia él. ¿Qué va a hacer él con semejante grado de apoyo? Bueno, es realmente una gran duda, teniendo en cuenta lo que te comentaba antes, la falta de apoyatura institucional y demás. Porque bueno, precisamente si él lleva, acá se abren dos hipótesis. Una, si él lleva adelante su programa, si lo puede ejecutar y demás, todo eso exige un nivel de compromiso y de acuerdos y de diálogo con los sectores opositores, con una oposición que va a estar además muy fragmentada, no va a ser fácil convivir en ese Congreso, donde él va a tener ínfima participación, con una gran minoría, digamos. Eh, Todas cualidades que él aparentemente no tendría, por lo menos no ha mostrado hasta ahora, ¿no? Ayer se mostró bastante moderado, habrá que ver si esa moderación la mantiene a lo largo del tiempo. Sería deseable que sí, porque lo necesita para gobernar. Y el otro escenario es que él elija una vía autoritaria. Es decir, si hay muchas resistencias a lo que él plantea, obviamente le cabe la alternativa autoritaria. Y esa alternativa autoritaria es, además de peligrosa, por supuesto, no deseable, eh, abre el destino de la Argentina a algo muy incierto y peligroso, por cierto, ¿no? Eh, entonces, y bueno, creo que tampoco va a ser algo muy duradero, ¿no? Porque creo que un escenario así podría llevar a un enfrentamiento civil. Eh, Así que bueno, realmente son más dudas que certezas las que tengo para mostrarles esta mañana, amén de la sorpresa del resultado, obviamente ya ha quedado marcado, ¿no? No, de eso se trata, Marcelo, por supuesto que sí. Incertidumbre de lo que se vive ahí por Argentina y por varias partes del continente, y de eso se trata, de describir, de constatar esa incertidumbre. Y gracias por ello y por estar con nosotros. Está Marcelo Montes con nosotros, investigador, profesor desde Argentina, conversando cuando son 7:47 aquí en Centroamérica, Radio Victoria, generando contenido para diferentes canales de los integrantes del espacio Avia Yala Soberana. Marcelo, hay dos ideas, dos conceptos que y Milei lo ha repetido y lo repite y ayer lo volvió a repetir, ¿no? Obviamente, considerando lo que acabas de decir, esto de la digamos, efusividad, más que efusividad, lo corto que puede ser la dinámica de las redes sociales, de la euforia de las redes sociales. Eso, así como revienta, desaparece. Pero bueno, hay dos conceptos. Uno es el tema de la decadencia. Se acaba la decadencia. ¿A qué se refiere con la decadencia? Dos, libertad. Libertad ese es digamos, el emblema, ¿no? La consigna que rugieron, que hizo rugir a muchos, ¿no es cierto?, presos en Argentina. Eso me recordaba cuando había dictaduras aquí por Centroamérica y la gente salía a las calles gritando libertad, libertad. Había golpes había dictadura. ¿Cómo se explica eso en Argentina ahora? Bueno, la cuestión de la libertad tiene que ver con esto del encierro a la pandemia, por un lado. Por el otro lado, el kirchnerismo siempre ha planteado, igual que otros gobiernos progresistas en la región, una gran preocupación por los derechos sociales y demás, pero no tanto celo por los derechos políticos. Incluso se lo ha responsabilizado de ataques a periodistas, bueno, discriminaciones contra sectores opositores y demás. Si bien también ha habido mucha exageración en relación a eso, porque de hecho
el kirchnerismo ha perdido elecciones y les ha reconocido y demás, ¿no? Acá no hay un escenario autoritario y demás, tal vez 2009, 2011, 2012 fueron los años más preocupantes en ese sentido, pero no más allá. Entonces, la cuestión de la libertad y del grito de la libertad tiene que ver con esos dos grandes factores. Después con cuestiones ideológicas que tienen más que ver con una época que la Argentina no ha interpretado bien, lo hemos conversado contigo, sobre la cuestión de la Guerra Fría y demás, ¿no? Es decir, toda esta idea de que todo gobierno que avanza sobre lo social pareciera ser un gobierno socialista y demás. Hay toda una exageración. El pensamiento o la ideología en Argentina está un poco atrasada en todo sentido. Y acá cualquier avance del Estado se lo ve como si fuera, no sé, algo no deseado, cercano al comunismo, ¿no? En algunos sectores, tampoco es toda la población. Es cierto que el Estado argentino es tremendamente ineficiente, no brinda servicios como debiera brindarlos y demás, mucha burocracia y demás, eh, pero bueno, tampoco es demasiado exagerado respecto a todo lo que es la región, ¿no? Esto no es Europa, no es la socialdemocracia europea, no es el Estado benefactor europeo, en fin. Bueno, hay sectores también de la población que están en negro, que no pagan impuestos y demás. También, de alguna forma, esos sectores acompañaron el proyecto de Milei, porque no se sientan representados por ese Estado que dice estar presente. Esto pasa desde hace décadas, tampoco es culpa de kirchnerismo. O sea, yo acá estoy planteándole a los oyentes una mirada más bien ecuánime que trata de ponerse por encima de los discursos o los combates ideológicos que ha habido en los últimos años, ¿no? Para tratar de entender un poco mejor este fenómeno. Lo cual, bueno, también siembra dudas respecto al futuro, porque como tú dices, en las redes sociales es muy fácil estar de acuerdo y demás, y después, al cabo de un tiempo, decir todo lo contrario, ¿no? Habrá que ver cuánto dura el apoyo, porque, insisto, él puso expectativas muy altas. Terminar con la decadencia, como tú dices, es terminar con muchas décadas en donde la Argentina fue retrocediendo. Esto es palpable, no era potencia mundial, sin ninguna duda, eso no es así, esto fue ya chequeado, pero era un país que tenía altas perspectivas de progreso, mucho ascenso social. De hecho, si tú exploras los datos biográficos de muchos que han sido presidentes, tú ves que han sido primeras camadas de universitarios en sus familias, es decir, es un país que tenía mucho atractivo desde el punto de vista del progreso individual y todo eso lo ha ido perdiendo. A las generaciones más jóvenes se les ha hecho cada vez más difícil alcanzar el nivel de vida de las generaciones más viejas. A pesar de ese alto grado de educación en general, ¿no? Eh, Hay mucha frustración y eso ha hecho que Argentina se haya convertido en un país de inmigración, haya pasado a ser un país de migración. Entonces, mi ley también es un resultado de todo eso, ¿no? De toda esa carga de frustraciones y demás. Muchas gracias, Marcelo. Claro que sí, sí, de eso se trata, de ir poniéndole más elementos para poder entender, porque ustedes en Argentina seguramente están más empapados de lo que ocurre y entonces ustedes tienen mayores elementos de explicación y de descripción de lo que ocurre. Pero los que estamos afuera, lamentablemente, no tenemos todo ello. Por eso es que planteamos estas cuestiones y aunque parecieran, digamos, superficiales, pero bueno, importante indicarlo. Em, Marcelo. Ya entrando a tu materia, ¿cómo ves, y aunque ya nos adelantaste, ¿no? Con toda esta incertidumbre, no solamente del respaldo social institucional que carece, sino también esta incertidumbre de la misma capacidad de él, ¿no? De poder sostenerlo, sus proyectos, etcétera. Considerando todo eso, ¿cómo ves a mediano plazo la perspectiva, el horizonte de Argentina
A nivel económico, tenemos entendido que son alrededor de 140% de Inflación. inflación, ¿no? 40% de la población en situación de pobreza, es bastante. ¿Será factible salir con todos estos elementos que él plantea a mediano y corto plazo de esta situación? ¿Cómo lo ves? Sí, es un escenario muy, muy difícil, realmente. Y él lo marcó en su discurso anoche, ¿no? Eso es bueno porque de alguna manera la sociedad bueno, no le puedes vender expectativas ilusorias. El camino será difícil. Incluso él plantea un plazo que es demasiado largo a mi modo de ver, pero bueno, puede ser realista, que para que el país recupere posiciones de vanguardia, ¿no? Pero lo primero es lo primero. Lo primero es tratar de salir de esa inflación tan alta, tan crónicamente alta, porque Argentina es un país que tiene hace largas décadas de inflación alta, no es de hace 20 años, hace 50, 60 años, excepto el periodo de los 90, por fijación del tipo de cambio. Tiene problemas de endeudamiento, tiene problemas de deuda social, como tú dices, 50% de la población bajo la línea de pobreza. Tiene indicadores sociales por donde los mires que han estado en picada, caída libre. Todo eso debe resolverlo Milei. Y es una tarea titánica, incluso para hacerla en 4 años, ¿no? Para no hablar del tema internacional, porque en los debates quedó claro que un capítulo en el cual él perdió frente a Massa fue el capítulo de política exterior. Es decir, Argentina necesita del mundo para salir adelante. Y él en ese aspecto, más allá del problema de la deuda, que es un problema puntual que básicamente Argentina tiene con los dos archirrivales de este mundo, ¿no? Estados Unidos y con China. Estados Unidos porque buena parte de la deuda la contrajo con el fondo a partir de la gestión Macri, y con China porque China en los últimos meses ha estado ayudando con un swap que ahora, con el triunfo de Milei, dado que la prédica de Milei contra China es muy marcada, China aparentemente estaría dispuesto a retirarlo. O sea que en el horizonte, la propia postura de Milei respecto a quiénes son nuestros amigos, se dice que los dos primeros viajes de Milei al mundo serían a Estados Unidos y Israel. Es decir, los dos únicos amigos con los que contaría Argentina en el mundo serían Estados Unidos e Israel, lo cual, es decir, tú cuando tienes una política, y esto sí es lo mío, digamos, cuando tienes una política exterior, no te estás fijando quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. En todo caso, vos necesitas a todo el mundo de amigos. No puedes contar con 2 amigos en el mundo. Tienes que tener por lo menos 200 amigos, ¿no? Para eso está una política exterior, para eso está una diplomacia, bueno, etcétera. Creo que ese es un factor también que restringe el margen de acción de Milei, porque todos sabemos que Estados Unidos además está en una situación política difícil, está frente a elecciones el año que viene, no se sabe si Biden va a ganar, lo más probable que gane Trump. Bueno, eso no sé si mejoraría la relación con Argentina, tal vez sí con Milei, no lo sé. Dice tener una relación con Trump más fluida que con Biden. Por ahora le toca gobernar con Biden, por lo menos un año. Y con China, bueno, si la relación empeora, eso también es malo para la Argentina, porque uno de nuestros principales socios comerciales, además de Brasil, es China. Plantea dudas respecto a si Argentina va a mantenerse en el BRICS, lo más probable es que Argentina salga al BRICS con Milei. En fin, el capítulo de política exterior es un capítulo muy necesario para la Argentina y muy problemático al mismo tiempo para la Argentina, gobernando Milei. Por supuesto que sí, necesario. Por más que hayan gobiernos, tendencias hacia el nacionalismo, como ha intentado hacer Trump, ¿no? Y hay mucha gente ilusa que cree que es por ahí, pero bueno, veremos qué ocurre. Y entrando a la materia, digamos, de la geopolítica regional,
¿Qué pasará según usted? No es que estemos queriendo leer bola de cristal, pero sí de lo que conoce usted de Milei, ¿no? Y de la gente que está alrededor de él, porque también su hermana es la que decide al fin y al cabo, y el otro don que al que anoche le agradeció en primer lugar, ¿no? El jefe de campaña, etcétera, somos lo que deciden, creo yo, al final. ¿Qué va a pasar considerando todo ese pensamiento con, por ejemplo, Mercosur? ¿Qué va a pasar con CELAC? ¿Y qué va a pasar con este sueño de que el continente entre en la geopolítica mundial con presencia propia continental? Mira, yo estuve en un par de debates de política exterior antes de la elección general, con los tres principales asesores de Cancillería, digamos, de los tres candidatos que salieron primero, segundo y tercero, es decir, el candidato a canciller de Massa, el candidato a canciller de Bullrich y la candidata a canciller de Milei, que es Diana Mondino, economista. Eso te revela el mismo perfil que en su momento hizo Menem con Cavallo, es decir, Cavallo era economista y a Cavallo lo eligió primero, antes de ministro de Economía, lo puso como canciller. Eso te marca todo un sesgo, digamos, de tu política exterior. Es decir, Milei cree que la política exterior en realidad es política comercial y tú necesitas para el país básicamente que los embajadores, las embajadas, sean como oficinas comerciales que fomenten las exportaciones, ¿no? Eso todos los gobiernos lo han hecho, por supuesto, y no necesariamente han puesto economistas al frente de Cancillería. Eh, pero también te revela el sesgo ideológico. Diana Mondino es una economista monetarista, Chicago Boy, que tiene una mirada muy acotada de lo que es, bueno, como todo Chicago Boy, digamos, muy acotada de lo que es la macroeconomía, el comercio mundial y demás, creen los libres mercados y demás. No ve que este mundo es proteccionista, es decir, esto es como ir a pelear al mundo con un escarbadiente, ¿no? Utópico. Y tienen una mirada muy sesgada a lo que es el Mercosur, la CELAC y demás. Ellos creen que todo es obra y gracia del Foro de Sao Paulo y de la izquierda internacional. Y bueno, Lula es comunista, o sea, tiene una mirada ideológica tremendamente, bueno, no sé cómo calificarla realmente, porque a mí me cuesta, porque en el ambiente académico todos estos temas se discuten y nos cuesta realmente asumir el sesgo con el que esta gente se maneja, los sesgos con los que esta gente se maneja. No, no son nada realistas, digamos. Entonces me cuesta también creer qué van a hacer, porque, es decir, cualquier economista de Sao Paulo o de lugar que tú menciones, por más a la derecha que esté del espectro ideológico, tampoco concebiría este tipo de posiciones, ¿no? Entonces, caben dos alternativas ahí. O asumes la realidad y dices, bueno, Lula no parece tan comunista, no es tan comunista como yo pensaba y demás. Bueno, en fin, mantengo una relación con Brasil porque es mi socio comercial, es decir, tengo cierta dosis de pragmatismo, o me encierro en una postura totalmente crítica, es decir, lo primero lo hizo Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro asumió que China era socio comercial de Brasil y no rompió con China ni nada que se le parezca, por más coincidencia que tuviera con Trump y demás, ¿no? Ni siquiera el propio Trump. Es decir, bueno, hace una semana hemos visto la reunión de Biden con la cumbre de Biden con Xi Jinping. Es decir, en el mundo este tipo de cuestiones ya no se ven como las puede ver Mondino aquí. Es decir, Mondino estaría a la derecha de Araújo, digamos, ¿no? El que fue canciller de Bolsonaro, para que tú tengas una idea. Es inviable eso. Yo creo que es tremendamente inviable. No lo veo practicable, porque la realidad te la llevas puesta, digamos. No puede Argentina darse esos lujos, estar en una situación financiera, comercial tan precaria
Lo mismo la creencia de la dolarización, ¿no es cierto? Es decir, creer que la economía argentina se puede dolarizar sin tocar los ahorros de los argentinos y es decir, Estados Unidos no está en una situación, ni siquiera la propia Estados Unidos apoyaría la dolarización, ¿no? Porque no tiene interés, digamos, no tiene las reservas como para mantener otro país. Es decir, salvo que venga un grupo de amigos que ponga el dinero, ¿no es cierto? Que cosa tampoco lo veo, es decir, no veo gente tan generosa en el mundo como para venir a apoyar un país deudor serial como la Argentina. En fin, eh, por donde lo mires hay ciertas ideas que a mí me parecen bastante utópicas, Utópicas, por decirlo menos, con por Marcelo decirlo Montes, menos. cuando estamos abordando horizontes de Argentina postelectoral, a mucha gente les sacudió, pero hay otra gente también que lo mantiene, digamos, medianamente expectante, porque esta sacudida que ha vivido electoralmente el país, uno de los más gigantes del sur, también era necesario, porque al fin y al cabo, a veces eh, establecerse en lo establecido sin la posibilidad de escuchar vientos de cambio, a veces hace daño. Vayamos en esto, en ese sentido, este tema, cuando son 8 y 5 minutos. Disculpa que aproveche más de lo que te indiqué en cuanto a tiempos, te había dicho media hora. ¿Cuál es tu lectura del gobierno, del kirchnerismo que se va después de, ¿qué? ¿16? ¿10 años? ¿Cuántos años tú me dirás? ¿No hubo Uh, capacidad de autocrítica? ¿O hay gente que dice que el culpable es a Fernández, ¿no? Etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Se portaron demasiado bien con los intereses, digamos, del sistema imperial? ¿O qué pasó ahí? Mira, sí, yo tengo una mirada un poco externa. Yo creo que el kirchnerismo se granjeó. Hubo 4 años, vamos a ir por parte, ¿no? Porque justamente la cantidad de años que estuvo en el poder tiene que ver con los distintos ciclos o subciclos que ha tenido, ¿no? Los 4 primeros años del kirchnerismo, mucha gente no kirchnerista incluso, los recuerda bien. Los famosos 4 años de Néstor, digamos, superávit fiscal, es decir, macroeconómicamente y socialmente la Argentina recorrió un buen camino y esos 4 años le permitieron después a Cristina gobernar otros 4 años y después ganar por segunda vez en el 2011 ya con Néstor fallecido, ¿no? Y sin nadie enfrente, porque recordemos que en el 2011 Macri se baja de la carrera presidencial y decide no enfrentar a Cristina y Cristina gana con el famoso 54%. Con esto quiero decir que el kirchnerismo disfruta de un ascenso con apenas un 23% de los votos, es decir, un número muy exiguo por la retirada de Menem del balotaje. Y después tiene un camino ascendente hasta el 2011, que toca su cumbre, digamos, y a partir de ahí el kirchnerismo pierde casi todas las elecciones, salvo la del 2019. O sea que lo que te estoy marcando es que el kirchnerismo hace rato que viene en caída, digamos. No es que la sociedad argentina ahora le dice adiós al kirchnerismo, si es que le está diciendo adiós, tampoco estoy tan seguro, pero bueno. Eh, es decir, el kirchnerismo ha perdido legitimación popular desde hace bastante tiempo. Y creo que ahí hay un factor desencadenante de este rechazo marcado que tiene el kirchnerismo geográficamente, de eso no hemos hablado, en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, donde hay mucho antikirchnerismo, a propósito de la crisis del campo en el 2008. O sea, en pleno ascenso social, económico, el kirchnerismo político, el kirchnerismo tiene una crisis con el campo y eso yo creo que marca a fuego las relaciones entre el kirchnerismo y una parte de la sociedad argentina que está bastante identificada con el campo, los sectores medios y demás. Eh, y, 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 bueno, y eso marca a fuego
todo lo que ha ido pasando en estos años. Massa al principio es el quien lo enfrenta al kirchnerismo, en 2013, 2015 gana Macri por apenas 200.000 votos, 2019, producto de la mala gestión de Macri, vuelve el kirchnerismo al poder, pero ya no con Cristina en primer plano, sino Alberto Fernández. Alberto Fernández, no lo voy a defender, por supuesto, porque me parece que fue uno de los peores gobiernos de la historia democrática argentina, sin duda. Pero bueno, tuvo que enfrentar la pandemia, tuvo que enfrentar la peor sequía de los últimos 100 años, en fin, es decir, nada podía salir bien, digamos, con los últimos 4 años, y Massa de alguna forma salvó la ropa. Y Massa, en todo caso, hizo como una especie de harakiri, ¿no? Porque tampoco pudo solucionar mucho, es decir, yo diría que va a entregar Alberto Fernández un mandato empobrecedor realmente en todo sentido. Podríamos decir que el único mérito de Massa fue evitar la hiperinflación, pero no sabemos si la hiperinflación nos está esperando en diciembre o en enero. En fin, sí, en el plano cultural, en el plano artístico, en el plano académico, en el plano moral, por el tema de los derechos humanos, el kirchnerismo en este país recibía todos esos beneficios. ¿Okay? Eso también es cierto. Es decir, uno podría comparar con lo que hizo Lula en Brasil. Yo lo he vivido en Brasil, lo he visto. O con lo que ha hecho, no sé, Correa en Ecuador, aún con todas sus críticas, en fin, para no tocar el tema álgido de Venezuela, ¿no? Y uno ve mejoras, buena parte de la población y demás. Argentina tuvo un ingreso de dólares enorme. Por supuesto, qué sé yo, de los científicos, mucha gente que hoy ve todo esto con mucho horror, con mucho miedo, bueno, por todo lo que hemos conversado. Pero también es cierto que en Argentina hay muchos hijos y entenados. Es decir, ese 50% pobres, es decir, si el kirchnerismo hubiera hecho bien las cosas, no hubiéramos llegado a un 50% de pobres. Y también es cierto que, y esto lo dejo para una discusión interna de ellos, yo ahí no tengo por qué meterme, eh, el atentado contra Cristina, sí, sí, todo eso es cierto, pero tú sabes que si tú gobiernas bien, no tienes por qué tener todo en contra. O sea, Perón mismo lo decía, digamos, cuando tú gobiernas bien, tienes todo a favor, no tienes todo en contra. ¿Ok? Por más poderoso que sea tu rival, tú callas al rival cuando tú estás gobernando bien, cuando tú tienes a la gente feliz, cuando tú tienes no un 50% de pobres. Entonces, yo creo que el argentino también ha visualizado eso, que el kirchnerismo ha manipulado para su propio provecho ciertas cuestiones, esas cuestiones no han llegado a todo el pueblo y aquí tienes los resultados. Ha elegido algo totalmente opuesto en algunos casos y
tú ves la bronca y las expresiones, incluso de gente que ha votado el kirchnerismo, porque esto también es insólito, ha ocurrido, está ocurriendo. Es decir, hay gente que ha votado en alguno de estos ciclos al kirchnerismo y hoy ha apoyado a Milei. Parece mentira, pero esto es así. Es decir, Milei no gana porque apareció una nave espacial en Argentina, ¿no es cierto? Y llegaron votantes de Milei. Es decir, incluso muchos jóvenes, jóvenes de 16, 17 años, hijos de radicales, peronistas, kirchneristas, han votado a Milei. Entonces, sí, yo creo que el kirchnerismo tendrá que hacer una gran autocrítica y no elegir la vía de la mera resistencia, porque ya hay algunos sectores que dicen, bueno, que hay que resistir, Kicillof en la provincia de Buenos Aires tiene que alambrar la provincia y tiene que resistir la izquierda, el kirchnerismo, todo contra Milei. Bueno, yo no soy quien para decirles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, eso lo sabrán ellos políticamente, pero me parece que lo primero que tendrían que hacer, creo, es una cierta autocrítica. Por supuesto que sí, cierta autocrítica, porque Milei no gana, como muy bien dice Marcelo Montes, por sus virtudes, sino por los defectos del kirchnerismo. Oh, por supuesto que sí. Y saben una cuestión, amigas y amigos que nos están viendo tanto en el Perú, escuchen bien, caso Perú, caso Castillo. En Guatemala nos ocurrió lo mismo. La izquierda o los progresistas, cuanto más se portan bien, peor les va. Escuche bien eso, ¿sí? Yo no soy, digamos, seguidor de ningún pensador individual, yo quiero ser más comunal, pero hay alguien que dijo, al que está a tu enemigo, ni un tantito así. ¿Sí? Tú te puedes poner tu corbata, te puedes peinar para parecerte a ellos, pero ellos nunca te van a permitir, o mucho menos te van a perdonar la insolencia que tuviste por levantar la cerviz frente a ellos. Y miren mi ley, con una estética, con una ética. Hacer los cambios que se necesitan. Porque querer llegar a los espacios de poder portándose bien, nunca se va a llegar. Eso es importantísimo tomar como reflexión. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Son 8:17. Si quieres cerrar alguna idea básica que quieres dejar a la audiencia, te dejo allí el micrófono, por favor. No, simplemente seguir los acontecimientos de Argentina con cierta expectativa, yo como argentino con esperanza, porque soy un eterno optimista, digamos, y aún viendo los problemas que pueden haber avisar. Y bueno, y merece un buen destino, esté quien esté al frente. Y también siempre, como lo hemos conversado contigo, siempre hay esperanza de nuestros proyectos colectivos, individuales, digamos, es decir, siempre hay posibilidades de encontrar nuestro lugar aún en los destinos más difíciles, ¿no? Políticamente, económicamente. Y para Latinoamérica, bueno, también ser optimista en el sentido de que, bueno, esta experiencia argentina se va a seguir con mucha atención, porque puede ser un espejo para los demás, para aprender de las lecciones de la historia, de lo que, como tú dices, ¿no? Eh, así que bueno, ojalá todo esto sirva como lección y bueno, esperemos transitar bien todos estos próximos años. Insisto, sea cual sea el destino que nos cabe aquí en este país.
Muchas gracias, Marcelo Montes. Esperanza y coherencia es el mensaje que nos deja en Sí. esta tertulia que hemos tenido cuando son 8:19. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Mañana a las 9 de la mañana comenzamos nuestro rotativo, digamos así, de todos los días a las 9 de la mañana sobre los 200 años de la doctrina Monroe y sus impactos en los pueblos del continente. El 2 de diciembre, sí, 200 años se cumple de esa política internacional de los Estados Unidos. Hasta entonces, chao.